poquito acerca de su currículum para que lo conozca. Justamente el tema de hoy va a ser terapia manual deportivo en el esguince de tobillo. Les platico un poco sobre el maestro Marcos Meliz. Él es licenciado en fisioterapia por la Universidad del Valle de México. Es máster en terapia manual ortopédica por la Universidad de Zaragoza, España. Es profesor de biomecánica y fisioterapia deportiva en la Universidad de Durango Santander, Campus Hermosillo. Y también profesor titular de la Asociación Mexicana de Fisioterapia Manual e Instrumental, impartiendo el curso de vendaje funcional en fisioterapia ortopédica. Es fisioterapeuta del equipo de básquetbol Rayos de Hermosillo, que son los actuales campeones de la Cibacopa. Es miembro fundador de la Asociación Sonorense de Fisioterapeutas, ASOF, y encargado de la transición a colegio. Es fundador y fisioterapeuta de la clínica Curar. Bueno, pues un gusto tenerte por aquí, Marcos. Muchas gracias y pues te escuchamos. Bienvenido. Hola, bueno, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Para mí, encantado de compartir acá un poquito de información y tiempo con ustedes para platicarlo, ¿no? Como lo mencionaba Paulina, pues ya estuvo más o menos diciendo un poquito sobre mi currículum y hablando un poquito. Yo me dedico mucho a la fisioterapia ortopédica y a la fisioterapia deportiva y principalmente esa es mi área de trabajo. Normalmente no suelo abrir o manejar otro tipo de áreas y me trato de enfocar lo más posible, ¿no? Bueno, vamos a compartir aquí unas diapositivas sobre el tema de hoy. La verdad es que tuve un problema aquí con la tecnología y no está completa como me gustaría que quedara, pero yo creo que lo importante y la introducción creo que es lo que nos va a ayudar a entender un poquito de esto, ¿no? Bien. Qué bueno que nos platicó o Paulina nos decía un poquito sobre mi trabajo en el área deportiva. Les platico, yo soy el fisioterapeuta encargado del equipo Rayos de Hermosillo. Estamos en la Liga de Cibacopa y principalmente lo que nosotros trabajamos en el área médica es el control de la salud en una liga sumamente ráfaga, literal. Dentro de mi ámbito deportivo, mi ámbito fisioterapéutico deportivo, me enfoco principalmente en el básquetbol. Es el deporte que más me gusta y por ende mi mayor trabajo ha sido ahí. Les comparto la imagen. Esta fue el año, bueno, sí, 2019, porque este año pues no cuenta, no hubo liga, pero el 2019 fuimos campeones y este juego, precisamente el de la imagen, es el juego 5 de la semifinal contra Guadalajara, Gigantes de Guadalajara, y en ese momento nuestro movedor, nuestro líder del equipo, se dobla el tobillo. Imagínense la imagen, juego 5, semifinales, se lesiona del tobillo, se genera un esguince, pues en este caso vemos que se dobla el tobillo, llega uno de los árbitros corriendo a la banca de nosotros y las instrucciones, como en todos los deportes, es pues no salir corriendo inmediatamente por el jugador, porque muchas veces el jugador puede recuperarse por sí solo y pues tendríamos que hacer un cambio relativamente como tal, ¿no? Entonces, normalmente esperamos unos segundos, esperar la indicación de que sí necesita las asistencias médicas y entramos. Y en ese momento llega el árbitro corriendo con una cara de susto y voltea y me dice, necesitas entrar ya porque se quebró el tobillo. Y mi cara inmediatamente fue así como que, ¿qué está pasando? Entonces fue a correr inmediatamente a él. Imagínense esto, todo lo que conllevara, ¿no? Pues aparte de la salud del jugador, pues estábamos perdiendo al líder del equipo, estábamos perdiendo a un momento importante sobre las semifinales. Entonces fue así como que muy crítico. Lo valoramos inmediatamente, le pregunto, ¿oíste chasquido, crujido, algo de fractura? No, me dijo, no, se me dobló el tobillo. Lo reviso inmediatamente en cancha y me dice, ¿todo bien? ¿Puedes apoyar? Creo que sí. Salimos, lo revisamos y efectivamente se había esguinzado el tobillo, pero no teníamos algo así como específicamente un dato, ¿no? Entonces la revisión inmediata fue, no hubo una edematización, no hubo una coloración, no hubo como un punto importante sobre
sobre el esguince directamente como tal. Entonces, ahí tuvimos un poquito de suerte en ese sentido. Entonces, ahí es donde entró la parte del coach y me pone la presión, y me imagino que a todos aquellos que quieran trabajar en el área deportiva o tengan o hayan tenido algún tipo de actividad de fisioterapia deportiva, la presión sobre el fisioterapeuta está al 1000 de recuperar a ese paciente lo más rápido posible. Y en este sentido lo que se busca es, o sea, imagínense ahora las semifinales, ¿no? O estás peleando para el pase a la final y necesites a tu líder de vuelta en el juego, ¿no? O mínimo para el día siguiente. Entonces me dice el coach, necesito que hagas magia, no sé qué vas a hacer, pero necesita regresar el jugador al partido y necesitamos regresar con él toda la serie y todos los finales. O sea que no sé qué vas a hacer. La presión en ese momento fue inmensa, entonces digo, va a trabajar sobre él desde ese minuto, momento, etcétera, ¿no? Entonces, ya sabíamos que era un esguince, no sabíamos el grado de importancia, pero lo que te da la facilidad de la terapia manual es precisamente eso, conocer un poquito sobre las bases de cómo trabaja la articulación y la fisiología articular para poder manejar o para poder hacer todo ese tipo de terapia inmediata que pudiéramos tener. A mí la terapia manual en el deporte me ha dado muchísimos resultados, me ha generado muchísimos beneficios, entonces suelo trabajar de esa manera así. Bien, una semblanza rapidita nada más sobre el esguince. Me imagino que todos conocemos específicamente qué es un esguince, pero no está de más que lo vamos a tener. El esguince de tobillo se define como distensión o desgarro de una magnitud variable en el aparato capsulo-ligamentoso o de la articulación. Todos conocemos los signos y los síntomas. Dolor en la zona del maleolo anterior o retromaleolar, aumento en el volumen de la zona, empieza a generar edematización, hay una equimosis, una palpación sobre todo el reborde maleolar dolorosa y normalmente hay una dificultad a la carga de peso, ¿no? Existen diferentes tipos de grado en el esguince de tobillo dependiendo de la severidad de la lesión. Empezamos con una distensión, es el grado 1. Ahí cuando existe algún tipo de ruptura del ligamento específicamente, la manejamos como grado 2. Y cuando hay una totalidad en su ruptura, venimos al grado 3. Entonces, aquí podemos trabajar un poquito sobre, o más bien empezar a entender la lesión y cómo podemos empezar a manejarla en el sentido de la recuperación de nuestro paciente, ¿no? Es muy importante tratar de entender o tratar de manejar todos estos puntos, ya que eso nos va dando la pauta de qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer dentro de los tratamientos, ¿no? Entonces sí lo debiéramos como tratar de tener siempre como muy presentes, ¿no? Cuando hablamos de terapia manual, y en este caso mi entrenamiento como terapeuta manual va muy ligado específicamente sobre la terapia manual según el método de Freddy Kaltenborn. La biomecánica o la artrocinemática de las articulaciones es de suma importancia para poder saber cómo queremos restablecer la función de la articulación. Cuando nosotros hablamos de un esguince específicamente, estamos hablando de que tenemos un movimiento más allá del rango del movimiento normal. En este caso, el esguince más común en el tobillo es en una plantiflexión y una inversión forzada, donde estamos teniendo un rango de movimiento mayor a la plantiflexión normal y un rango mayor a la inversión forzada, ¿no? Tenemos que los ligamentos más comunes que se suelen dañar es el peroneo estrabelino anterior y el peroneo calcáneo. Casi que de regla en uno de esos movimientos son los que se van a dañar. Y hay otro punto importante que dentro de, como nosotros terapeutas manuales debemos de repente tener muy de acuerdo, es los posicionamientos articulares. ¿Qué pasa a nivel de las carillas articulares? ¿Qué pasa a nivel de la articulación? Específicamente cuando nosotros la llevamos a un punto más alto, a un punto mayor, más lejos de su rango normal. Nosotros como terapeutas manuales, y en muchos casos me ha tocado
que no lo manejan como tal y nosotros lo manejamos específicamente como un bloqueo articular. Se generan bloqueos articulares específicos cuando nosotros llevamos esa articulación más allá de su rango de movimiento. Entonces, el que nosotros empecemos a dominar la artrocinemática del tobillo, la artrocinemática de todas estas articulaciones que pasan en los movimientos de plantiflexión, dorsiflexión, inversión, eversión, nos va a permitir conocer dónde se van a generar esos bloqueos articulares y nos va a permitir movilizar manualmente muchísimo mejor y empezar a retomar todas estas o recuperar a nuestro atleta con mayor eficiencia y mayor rapidez. Todo aquí en el deporte y a lo largo de los años que me ha tocado trabajar, me he dado cuenta que el chiste de todo esto es recuperar al paciente lo más rápido posible. Lo más rápido posible con la intención de que todo esto, el jugador, ya sea en la instancia del torneo que estés, siempre se necesita lo más rápido posible y de la mejor manera. Entonces, el esguince se me hizo un ejemplo muy interesante porque como terapia o como terapeutas manual podemos restablecer muy rápido la función de esta y ayudar a permitir que la lesión evolucione por sí sola y termine de regenerar o recuperar en su proceso natural como tal, ¿no? Tenemos que entender que existe un proceso natural de la lesión y un proceso de recuperación normal en los procesos inflamatorios, en todas las regeneraciones de tejido, dependiendo del tipo de lesión que nos esté tocando. Y tenemos que ser como muy respetuosos de esos procesos normales, ¿no? Entonces, pero existen signos y síntomas que son dolorosos y son incapacitantes que nosotros como terapeutas o fisioterapeutas debiéramos de lograr mejorar y para recuperar esa función inmediata. Me quedo en la diapositiva porque quiero mostrar un poquito sobre los signos que suelen generar la incapacidad en un atleta en el esguince de tobillo y en cualquier persona y que los podemos recuperar inmediatamente. El más importante yo creo que es la dificultad de la carga de peso. Todos, si han tenido algún esguince, van a ser que lo más complicado es y lo más incómodo es no poder generar la carga de peso o no poder caminar normal por la dificultad de la carga de peso que genera un esguince de tobillo. Y eso va ligado específicamente sobre los bloqueos articulares que les comentaba ahorita. Si nosotros logramos trabajar esos bloqueos articulares de cierta manera, a quitarlos específicamente, nosotros podemos recuperar en mucho porcentaje dependiendo del tipo de grado de lesión que sea nuestro esguince. Si nosotros tenemos un grado 1 de esguince, al momento de nosotros recuperar o quitar esos bloqueos articulares, inmediatamente nosotros vamos a poder recuperar la movilidad, la carga de peso y regresar a nuestro paciente casi que de inmediato. Si nosotros tenemos un grado 2, la dificultad a la carga la vamos a empezar a trabajar eliminando estos bloqueos hasta en un 80%, porque ya va a depender específicamente de otros procesos de edematización de la zona, de un proceso inflamatorio, la equimosis que se pueda llegar a generar, pero ya no va a ser específicamente el bloqueo articular los que nos esté limitando la carga de peso, entonces va a ser muchísimo más fácil movilizar todo esto, ¿no? El síntoma más importante o la manera más fácil de recuperarla a un atleta ante un esguince de tobillo es disminuyendo el dolor a la palpación y eliminando la dificultad a la carga de peso. Esos dos signos o síntomas van a ser como lo más importante o como nuestros objetivos principales y de ahí poder empezar a trabajar sobre lo demás. Quien haya tenido un esguince de tobillo no me va a dejar mentir, el dolor sobre el ligamento o el dolor que el ligamento te pudiera generar es muy bajo y te va a permitir seguir haciendo tus actividades. De hecho, muchísimos atletas están acostumbrados a jugar con ciertos tipos de dolores y el dolor que pudiera generar un esguince de bajo grado, de bajo nivel, es muy fácil de que ellos lo puedan tolerar y lo puedan seguir manejando. Entonces, en el básquetbol, donde el esguince de tobillo casi que es el pan de cada día, por los cambios de dirección, saltos
y es muy común que de repente pises el pie de otro atleta, de otro basquetbolista y se te doble el pie. Entonces, como que están muy acostumbrados a siempre estar resentidos del tobillo. Entonces, el trabajo ahí es la zona importante, ¿no? Bien, ¿qué es lo importante? Les decía ahorita sobre la artrocinemática del tobillo y todo lo que tendríamos que trabajar para poder ver y poder manejar todo este tipo de articulaciones. Primero que nada, tenemos que entender qué pasa en el tobillo para nosotros poder decir, ¿sabes qué? Sí, sí lo puedo o sé qué es lo que tengo que movilizar para trabajar. Les pongo una imagen y aquí les quiero presumir. La imagen es de un alumno de la universidad donde doy clases. Este chico talentosísimo que se avienta unos dibujos en la computadora y nos hace las ejemplificaciones y nos hace las referencias justo como los queremos. Entonces, esta imagen es de un chico de la universidad y se me hace espectacular cómo nos podemos ejemplificar eso precisamente que queremos entender a veces de la artrocinemática y que muchas veces es muy difícil lograr representar en una imagen. Acá tenemos el movimiento de plantiflexión, o qué es lo que debiera pasar en el movimiento de plantiflexión normal. El astrágalo va a rodar hacia dorsal y va a deslizar hacia ventral. Todo esto siguiendo las reglas de Freddy Kaltenborg, de la regla cóncavo-convexa. Si recordamos, Freddy Kaltenborg describió estas reglas para poder entender o para poder ejemplificar un poquito cuáles eran los movimientos traslatorios de las articulaciones o de las carillas articulares al momento de la movilización específicamente como tal, ¿no? Entonces, esta regla para nosotros como terapeutas manuales del método de Kaltenborg es muy importante porque nos ayuda a determinar hacia qué dirección vamos a estar haciendo nuestras manipulaciones y en qué posición las vamos a estar haciendo para poder mejorar la función directamente como tal. Entonces tenemos que en la artrocinemática del tobillo, precisamente en la plantiflexión, el astrágalo va a ser nuestra carilla articular en movimiento y lo va a hacer rodando de manera dorsal, viene siendo la flecha que tenemos acá. Lo vamos a hacer de manera dorsal mientras desliza de manera ventral para poder generar el movimiento de toda la zona del medio pie y antepié en dirección plantar. De esa manera nosotros generamos el movimiento del tobillo de plantiflexión completamente. Otra parte importante del movimiento en el tobillo, en este caso a los esguinces, viene siendo los movimientos de inversión y eversión. Igual, obras del alumno Daniel Preciado de la universidad que se nos hacen espectaculares. Bien, la imagen que vemos hacia su izquierda, que viene siendo una vista posterior de la articulación subastragalina, directamente, si recordamos la articulación o en la unión astrágalo-calcáneo, vamos a tener dos articulaciones específicamente, una anterior y una posterior. Desde la vista posterior o de la articulación posterior, vamos a tener que el movimiento que se va a generar va a ser un rodado medial y un deslizamiento lateral del calcáneo, y en la porción anterior va a ir va a cumplir una regla cóncava de movimiento y va a estar dando un movimiento de rodado y deslizamiento hacia medial. Esto nos ayuda a entender un poco, y creo que lo voy a poder ejemplificar un poco con la mano, como si mi puño fuera la porción del calcáneo, y cuando nosotros estamos haciendo el movimiento de inversión y eversión, nuestro calcáneo empieza a hacer un movimiento como de un barco y empieza a generar un vaivén hacia adentro y hacia afuera. Si nosotros estamos haciendo o si nosotros estamos viendo que esta parte de mi puño es la porción medial, vamos a tener que si yo voy a hacer un movimiento de inversión, mi calcáneo en realidad se va a estar aduciendo y la porción de la articulación posterior va a estar rodando hacia medial mientras desliza hacia lateral, y la porción anterior va a estar haciendo su movimiento hacia medial siguiendo la regla cóncava de movimiento y va a generar este movimiento de aducción del calcáneo, haciendo que nuestro pie
genere ese movimiento de inversión específicamente como tal. Entonces, ¿por qué me interesa hacer la ejemplificación específica de estos movimientos? Porque cuando nosotros estamos haciendo el esguince o nos estamos teniendo un mecanismo de lesión del esguince de tobillo, que es llevar estos dos movimientos sobre el rango como tal, lo que vamos a hacer, o lo que debiéramos de entender como terapeutas manuales para poder restablecer esos bloqueos articulares, es el trabajo que tendríamos que hacer específicamente sobre el astrágalo en relación a la tibia, en el posicionamiento de la mortaja tibio peronea, dónde queda el astrágalo o hacia qué dirección se movió el astrágalo en la plantiflexión, y entender en qué dirección se empieza a movilizar mi calcáneo al momento de la inversión, porque les decía ahorita, parte de los ligamentos importantes que se suelen dañar es el peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo, teniendo un esguince lateral del tobillo, que es el movimiento más común. Entonces, todos estos movimientos forzados, si nosotros tenemos al ligamento, en este caso que vendría del peroneo al calcáneo, todos estos ligamentos forzando este movimiento se van a dañar. Lo que me interesa a mí es restablecer específicamente el reposicionamiento articular de la subastragalina y de la tibioastragalina como tal, o de la articulación entre la tibia y el astrágalo. Otro movimiento, y ese sí, ya no lo traigo en la imagen específicamente, pero nos va a ayudar esta de acá. Creo que aquí puedo usar el marcador. Tenemos que cuando nosotros hacemos el movimiento de plantiflexión y dorsiflexión, muchas veces se nos olvida que existe un movimiento en esta zona, precisamente en la zona del peroné directamente como tal. Entonces, muchos de los reposicionamientos o muchos de los bloqueos articulares que generan una incapacidad a la carga de peso van dirigidos específicamente por la articulación tibio-peronea distal. Acordémonos que el peroné se articula tanto distalmente como cranealmente de la tibia, entonces va a generar un movimiento específico como tal. Como terapeuta manual, es muy importante lograr entender que este movimiento se va a generar al momento de nosotros hacer una plantiflexión y una dorsiflexión. Voy a agarrar esta vista posterior para hacer más o menos la ejemplificación. Cuando nosotros hacemos una plantiflexión, la función del maleolo del peroné es mantener la congruencia de la mortaja como tal. La mortaja viene siendo todo este espacio que se va a generar entre la tibia y el peroné, que va a ser nuestra zona de articulación con el astrágalo. Entonces, si nuestro astrágalo habíamos dicho que estaba rodando hacia dorsal y deslizando hacia ventral, el movimiento del peroné para mantener la congruencia en ese movimiento tiene que ir distalmente o tiene que deslizar distalmente hacia, pues distalmente hacia abajo, iba a decir una redundancia, tendría que deslizar hacia abajo el peroné de tal manera que la mortaja sea un poco más amplia y mantenga cierta congruencia con el astrágalo, pero al mismo tiempo tiene que buscar acercarse para cerrar un poco más la mortaja y tener cierto grado de rotación como tal. Disculpen mis flechitas, no soy tan bueno como Daniel para dibujar en la pantalla. Pero la idea es ejemplificar un poco que nuestro peroné tendiera que descender, unirse un poco hacia la zona del astrágalo, hacia la articulación y rotar para permitir esa apertura al movimiento del rodado dorsal y ventral que va generando el astrágalo. Me estoy metiendo mucho con artrocinemática y mucho de esto porque parte de las movilizaciones y lo que tenemos que hacer es precisamente reubicar todo esto que se va a quedar desacomodado. Y es lo importante de la terapia manual en un esguince de tobillo para restablecerlo en el deportista. Ahora, si nosotros logramos entender qué es lo que pasa acá con nuestro peroné,
que este va a quedar. Imagínense que tuvimos ese esguince de tobillo. Imagínense el jugador que les mostraba en la imagen inicial se llama César Guerrero. Si a alguien de acá le gusta el básquetbol o ha ido ahí en León a los juegos de la Liga Nacional, él jugaba el año pasado con Querétaro, por ahí lo pudieran llegar a conocer. Imaginemos que tenemos a César Guerrero, que es el jugador en este caso que estábamos tratando de ejemplificar la lesión. Tenemos el mecanismo de lesión hacia la inversión. Vamos a saber que nuestro astrágalo va a rodar hacia anterior y deslizar hacia ventral. Vamos a saber que nuestro calcáneo va a tener un movimiento posterior de rodado hacia medial y deslizado hacia lateral, perdón, y de la porción anterior va a rodar y deslizar hacia medial. Nosotros podemos entender en qué posicionamiento quedaron los bloqueos específicamente. Ahora, ¿qué es lo que yo tuviera que tratar de bloquear? Yo tengo que trabajar de cierta manera esta articulación, la tibia astragalina. Yo tengo que trabajar esta articulación del peroné con la tibia y el astrágalo un poco en la congruencia de la mortaja. Y tengo que trabajar la subastragalina posterior. Al mismo tiempo tendría que estar trabajando la subastragalina anterior. Entonces, o la terapia manual específicamente en esta sección, va dirigida en esos 3 puntos como tales. Son nuestros 3 puntos vitales como tal. Y aquí es donde se perdió la tecnología y nos dejó morir. Bien. ¿Qué es lo que normalmente se trabaja? Nosotros tenemos diferentes tipos de movilizaciones dentro de la terapia manual para poder restablecer estos bloqueos articulares y poder trabajar todas estas manipulaciones específicamente. Lo que nosotros, o de las movilizaciones que nosotros tenemos, va a ser manipulación, tracción en posición de reposo. MTPR. Normalmente, en este caso de movilizaciones o bloqueos articulares, es nuestra manipulación o nuestra movilización preferida, le vamos a decir como tal. De esa manera, nosotros podemos desbloquear y generar un impulso lo suficientemente fuerte y rápido para recuperar y restablecer el posicionamiento de las carillas articulares específicamente. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un impulso de tracción rápido sobre la articulación en su posición de reposo. Nosotros buscamos el posicionamiento de la articulación con menos dolor y con mayor laxitud de todos los elementos periarticulares que puedan existir. En este caso vamos a hablar sobre los elementos del tobillo. Y el tobillo tiene una posición en reposo de ligera dorsiflexión y eversión. Si nuestro paciente nos permite generar la posición en reposo, muchísimo mejor es buscar la dorsiflexión y una ligera eversión en la que nosotros podamos generar un impulso para separar específicamente la carilla articular una de otra y poder buscar generar ese replanteamiento. ¿Cómo se los explico a mis pacientes? Cuando no es un deportista y le tengo que explicar específicamente qué es lo que se tiene que hacer, por qué lo estamos haciendo, etcétera. Con los deportistas muchas veces tenemos la ventaja de que les decimos agarra la toalla, muérdela y te voy a reacomodar todo y no le explicas absolutamente nada. Pero en nuestra consulta del paciente sí le tenemos que explicar. Entonces, una analogía que suelo utilizar es que en los bloqueos articulares es como si tuviéramos una
pieza de rompecabezas que la embonamos o que la pusimos muy a fuerzas y parece que es la función, pero no es, y queda como si fuera medio machucada la pieza, como si queda el cartoncito que quedara levantando. Muchas veces el bloqueo articular es eso. Queremos, o la carilla articular quiere recuperar la posición natural, pero no queda en la alineación específica de la articulación. Si nos metiéramos con los ángulos biomecánicos de cada articulación, que cada hueso tendría que estar a 15 grados en relación a la línea media de la tibia, etcétera, eso sería una biomecánica purista y tendríamos que llegar, o el astral lo tendría que haber regresado a la alineación de los grados naturales de la articulación. Entonces, lo que normalmente les explico a los pacientes es, tenemos una pieza de rompecabezas y lo que vamos a hacer va a ser separarla inmediatamente para buscar que vuelva a caer en su lugar. Lo que hace la manipulación, en la manipulación tracción en posición en reposo, es precisamente eso. Buscas generar o la mayor flexibilidad de los tejidos periarticulares para que no pongan una resistencia al movimiento de tracción que estás queriendo generar sobre la carilla articular, y lo que buscas es aumentar el espacio de manera rápida y regresarlo para que este vaya a entrar como pieza, o como ahora sí, la pieza de rompecabezas que debe de ser, y cae específicamente en la zona donde debiera de trabajar. La manipulación en reposo o la manipulación tracción en posición de reposo de la tibioastragalina funciona a la perfección. Se los digo, he tenido 6. Esta temporada que se canceló iba a ser mi 7ª temporada con el equipo. Y en el básquetbol, pues les decía, es pan de cada día los esguinces de tobillo por el tipo de deporte, porque son muchos cambios de dirección, son muchos saltos, normalmente caes arriba de alguien. Yo creo que el programa de prevención de lesiones que aplicamos con ellos, la principal lesión que buscamos prevenir es precisamente el esguince de tobillo. Entonces, esta técnica funciona, y no quiero sonar exagerado, pero pareciera comercial, el 99.9% de las veces, si lo hacemos de manera adecuada, porque restablecemos la función de la carga de peso o del acomodo de la tibioestragalina, que es lo que va a reacomodar el peso sobre la zona de calcáneo, que viene siendo nuestro 50% de la carga como tal. Entonces, la manipulación tracción que vamos a hacer sobre la tibioestragalina y sobre la subastragalina en la parte de movilizando el calcáneo, esas dos MTPRs que normalmente hacemos, básicamente es el trabajo que funciona a la perfección en un esguince de tobillo. ¿Qué es lo que nos queda? Una movilización de toda esta zona. Ahora, el trabajo de la terapia manual normalmente no es una vez lo movilizo, caímos en este lugar y listo, ya lo reacomodamos. Lo que buscamos por medio de la terapia manual, con las movilizaciones de tracción, con los deslizamientos, es buscar facilitar el movimiento artrocinemático de la articulación. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Normalmente, nuestra primera función específica en un esguince de tobillo, MTPR. En la tibioestragalina y en la subastragalina. Esas dos manipulaciones específicamente son las más importantes a trabajar porque son las dos que nos van a ayudar a restablecer específicamente la carga de peso. En la foto que les enseñaba al principio sobre la lesión, eso fue el truco de magia que le hice al coach para poder meterlo a jugar. No averigüé si estaba roto. Averigüé primero si había una fractura, que era lo más importante. Cuando lo sacamos al vestidor, inmediatamente buscamos los signos clínicos de una fractura, empezamos a hacer vibraciones, empezamos a hacer golpeteos, empezamos a hacer todas las pruebas específicas sobre
fracturas, ya sea sobre malleolo del peroné, sobre la tibia, tratar de llegar a la zona de calcáneo con vibraciones, todo eso. Cuando descartamos una posible fractura, de momento no estábamos 100% seguros, pero todo indicaba clínicamente que no hubiera fracturas, nos arriesgamos y generamos la manipulación, tracción en posición en reposo de la tibioestragalina y de la subastragalina. Podía generar una carga de peso al momento de la lesión. Pisaba, sí, pero no podía ser una carga unipodal específica. Justamente así, literal, un segundo después de hacer la manipulación tracción en posición en reposo, cargó el peso o hizo una carga monopodal o unipodal sobre el pie lastimado, sin problemas, sin rastro de dolor, sin ningún rictus que pudiera generarnos una incapacidad para que el jugador regresara. Imagínense la facilidad y la ventaja que nosotros como fisioterapeutas tenemos de poder entender cómo son las movilizaciones del tobillo y qué es lo que nosotros tenemos que restablecer específicamente y que podamos regresar a ese jugador. Yo creo que con el jugador estuve unos 5, 8 minutos en el vestidor entre lo que yo analizaba, evaluábamos, manipulábamos y vendábamos de nueva cuenta porque los jugadores salen vendados a jugar. Y yo creo que eso fue la ventaja en este caso de que no fuera un esguince de mayor grado o salvar una fractura específicamente. Pero 8 minutos nos tardamos en hacer las manipulaciones, las evaluaciones y el vendaje y revisar que todo se sintiera cómodo para poder regresar a jugar y pudo regresar al juego sobre al juego ese y a los juegos demás y a los demás de la serie. Entonces, lo importante aquí es entender cómo funciona esto y qué tipo de movilizaciones podemos hacer. Ahora, esto es nuestro secreto como fisioterapeutas para restablecer cómo va a funcionar la carga de peso como tal o cómo vamos a disminuir la carga de peso como tal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siguiente? Con nuestros pacientes o con el mismo jugador ya post-juego y empezamos en modo tratamiento, lo que hacemos ya no es una manipulación tracción, ya empezamos a trabajar específicamente contracciones articulares. Aquí lo voy a dejar porque luego pierdo más tiempo escribiendo en la computadora. Contracciones articulares. Ahora sí, una tracción tibioestragalina, una tracción subastragalina, donde podamos generar un espacio y podamos generar una movilización de esas carillas articulares de tal manera que nosotros podamos mejorar el flujo o mejorar la movilidad específicamente de esa zona. Existen diferentes grados de tracción, donde nosotros hacemos tracción grado 1, grado 2 de manera analgésica para tratar de descansar un poco los elementos periarticulares y eliminar, un poquito sobre las funciones del tobillo. Existe la del grado 3, donde estamos queriendo aumentar el rango de movimiento. Si nosotros ya hicimos una manipulación tracción y recuperamos nuestro rango de movimiento, en un esguince de tobillo no tendríamos que estar haciendo un grado 3 de tracción, porque eso nos estaría, o más bien estaríamos generando un estímulo de sobreestiramiento sobre ciertas zonas capsulares, que en este caso ya sabemos que se vieron lastimadas por el mecanismo de la lesión. Entonces, la única movilización que muy probablemente estuviera contraindicada sería la tracción grado 3 para no tratar de generar estímulos específicos capsulares de la articulación que estemos tratando y poder generar una afectación un poquito más específica. Bien. Nos falta otra articulación, nos falta otra movilización específica que viene siendo la del peroné. Específicamente, el peroné no logramos o no se logra traccionar. No lo podemos
estaría muy padre que pudiéramos agarrarlo hasta cierto punto y separarlo. Pero en realidad lo que buscamos es un reposicionamiento por medio de un deslizamiento de su carilla articular, donde nosotros estamos buscando generar una movilización específica de la zona y poder reposicionar por medio de un deslizamiento desde la zona distal o desde la zona proximal o craneal de la articulación. Muchas veces vamos a tener que la zona se nos edematizó específicamente sobre la zona, sobre el malleolo. Si nosotros tenemos el edema en la zona y tenemos el dolor a la palpación específicamente sobre todo el reborde malleolar y no podemos generar una presión específica, al momento nosotros querer movilizar el malleolo distal, nosotros lo podemos hacer desde la posición craneal, porque el hueso del peroné, si nosotros movemos en cierta dirección en la parte superior, en la parte inferior va a ser lo contrario específicamente. Entonces, las movilizaciones craneales tibioperoneas van a estar indicadas siempre y cuando tengamos una edematización y una zona dolorosa, sobre todo el reborde malleolar, y eso nos va a generar la incapacidad de movilizarlo tal cual. Entonces, lo que buscamos es llevar al sentido contrario de lo que ya pasó. Si ahorita hablábamos de que el peroné se descendía, se acercaba un poco hacia la zona y rotaba específicamente, lo que yo voy a buscar es ascender, empujar en dirección ascendente al peroné y un poco hacia posterior, tratando de alejar de la zona o tratando de generar un mayor espacio entre esta zona de la carilla articular con la tibia y con el astragal. Muchas veces en las ejemplificaciones nos imaginamos que nuestras carillas articulares no pudieran estar específicamente en la zona, pero una movilización milimétrica de estas o un aumento milimétrico de los espacios o de las carillas articulares alivia y reposiciona inmediatamente la articulación y permite generar un movimiento. ¿Por qué es tan importante el peroné? ¿O por qué muchas veces se nos olvida movilizar el peroné y por ahí de repente movilizamos la tibia, el calcáneo y tuvimos buenos resultados, pero nos sigue generando esa limitación a la carga, esa limitación al posicionamiento o a la movilidad, porque muchas veces lo que el peroné nos restringe es la movilidad específica de la planta y dorsiflexión del tobillo? Lo que nosotros buscamos es volver a restablecer el posicionamiento normal de la mortaja tibio-peronea de tal manera que siga manteniendo la congruencia inicial y no quede una mortaja un poco más profunda, de tal manera que cuando el astrágalo quisiera rodar hacia ventral y deslizar rodar hacia dorsal y deslizar hacia ventral, no tuviéramos o no tuviera el espacio necesario para hacerlo. Lo importante aquí sería específicamente las movilizaciones del peroné para restablecer el espacio que se va a generar en la mortaja y podamos mantener siempre la misma congruencia entre estas dos zonas de carilla articular que se va a tener en ese punto específicamente. Por lo tanto, lo principal como terapeutas manuales son las movilizaciones traslatorias de manipulación-tracción en posición de reposo, de la tibioastragalina, de la subastragalina y el deslizamiento del peroné para restablecer un poco de eso. Si nosotros eliminamos esos puntos, les digo, ya estamos del otro lado. Ahora sí, ya tuvimos nosotros esa carga o ya tenemos esa movilidad de nuestro tobillo, ya tenemos esa capacidad de generar carga sobre nuestro tobillo. Ahora sí viene lo que todos sabemos y lo que todos conocemos sobre agentes físicos, sobre diferentes tipos de técnicas aleatorias, como vendaje neuromuscular para el edema o si es que se genera un edema, el vendaje neuromuscular para poder generar una cierta protección o una cierta limitación específica de la zona. Si son
fisioterapeutas que les gustan los agentes en el sentido de ultrasonido, láseres, magnetos, etcétera. Todo ese tipo de técnicas van a ser beneficiosas cuando ahí sí específicamente sobre el punto o el tejido lesionado, si queremos acelerar el proceso de recuperación del ligamento, si queremos buscar generar una disminución del edema. Entonces ahí sí empezamos a utilizar todo nuestro arsenal de técnicas fisioterapéuticas. Pero todo eso lo podemos hacer mientras nuestro jugador ya está en movimiento y en recuperación activa. Dentro del deporte lo que buscamos nosotros es recuperar activamente o recuperar la movilidad de nuestro paciente lo más rápido posible para que su recuperación sea activa. De tal manera que al día 2 de la lesión, si esta fue incapacitante total y no pudo regresar al juego, que al día 2 o al día 3 el paciente ya esté haciendo cargas de peso, ya esté haciendo trabajo propioceptivo, ya esté haciendo trabajo de fuerza isométrica sobre la musculatura de la articulación, sí, que ya esté haciendo un trabajo, a lo mejor dependiendo del grado de la lesión, pero ya está empezando a tener un grado de fortalecimiento isotónico, de tal manera que tenga ya cierta movilidad, ya esté empezando a cargar generando cierto esfuerzo con la movilidad y su recuperación se mantenga siempre en movimiento. A los deportistas normalmente no les viene bien o no va bien mantener un deportista con puro tratamiento pasivo. Eso nos va a generar que la recuperación total o mi regreso a la actividad específica se vaya prolongando muchísimo más. Entre más los fisioterapeutas nos estemos acercando a una recuperación activa como tal, es muchísimo más fácil acortar los tiempos, que muchas veces los objetivos de tratamiento es precisamente eso, recuperar al paciente, ya sea deportista o no, lo más rápido posible y de la mejor manera con la funcionalidad de la articulación o el tejido que esté dañado. Bien. Es muy común que en el deporte hagamos un buen mix de todas las técnicas. Yo estoy entrenado como terapeuta manual, tengo el máster en terapia manual en Zaragoza. Utilizo estas técnicas que les mencionaba sobre la manipulación, tracción en posición en reposo, sobre estas dos articulaciones y los deslizamientos sobre el peroné. Me genera inmediatamente o me va muy bien con la recuperación y puedo empezar específicamente mi recuperación activa y llevarlos inmediatamente, ahora sí, a generar todas nuestras combinaciones de técnicas para hacer el masaje sobre la zona de si el tendón de Aquiles se vio afectado, si tuvo algún tipo de distensión muscular de los peroneos, si tuvo algún tipo de trabajo específico de otros tejidos que ya no me van a generar la limitación como tal de la articulación, pero que me pudieran estar generando cierto disconfort como tal. Entonces, lo interesante de esto es que la terapia manual nos genera esa posibilidad de acelerar nuestro proceso en lesiones articulares como estas, o de tejido ligamentoso como estas, en poder establecer un punto de partida rápido y de ahí poder empezar a acelerar todo nuestro proceso por las técnicas de magneto, láseres, etcétera, que normalmente ya conocemos o ya vemos, ¿no? El otro día platicaba con Andrés, Andrés Rosas, coincidimos en un congreso en Mexicali y hablaba yo sobre el tema de los vendajes y me decía o se burlaba de mí como terapeuta manual, que porque lo que nosotros buscábamos muchas veces era el reacomodo manual específicamente de la zona y le poníamos nuestras benditas o nuestras tiritas de colores y lo hacían en zona de mofa o queriéndose mofar de nosotros, específicamente porque utilizábamos mucho el vendaje de tal manera que nosotros el objetivo de eso es mantener específicamente las movilizaciones que ya hicimos y mantener todos nuestros desbloqueos articulares o nuestros posicionamientos articulares en la zona donde nosotros queramos y poder mantener esa recuperación activa. Entonces, con Andrés teníamos abierto el debate sobre él
la parte de los agentes físicos y me decía que él, con medio de los agentes físicos, podía hacer las movilizaciones muchísimo más rápidas y específicas que yo como terapeuta manual, y yo defendía mi punto, que un aparato nunca en la vida iba a poder generar la fuerza de manipulación, tracción de una articulación como la tibia astragalina. Es más, le decía yo, nunca va a poder tener la dirección específica como tal. Entonces, yo creo que lo importante aquí es aprender a combinar todas estas técnicas y todas estas herramientas, porque a fin de cuentas yo podré tener el título como terapeuta manual, pero nunca dejo de aplicar técnicas de electroterapia, técnicas de láser, técnicas de otro tipo, porque todas las herramientas, o más bien, lo que logramos entender es que todas son herramientas específicas para poder generar un tratamiento lo más completo posible como tal. Entonces, lo importante aquí va dirigido en eso y va buscando generar los efectos más rápidos posibles sobre los signos que nos van a generar esa limitación o esa incapacidad como tal. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos platicado un poquito. Ya viene siendo casi la hora de que empezamos a platicar, entonces... A ver, Marcos, justo nos llega una pregunta, nos dice... bueno, aquí me apareció en privado, dice, en relación al ejemplo del jugador con recuperación, con recuperación mágica o rápida, me parece complicado creer que tenía una lesión importante. No hay como una evidencia objetiva, ya que la exploración no es la exploración no es objetiva, para regresar a jugar de inmediato, pero en caso de que así fuera, la parte ética de preservar la salud del paciente es importante, por lo que mi pregunta es, ¿qué tanta contraindicación ética existe en el fisioterapeuta de enviar a jugar de manera inmediata a un lesionado? ¿Vale la pena un resultado por la salud del paciente? Es excelente tema de debate y nos podemos llevar muchísimo tiempo, porque en el deporte tú estás como fisioterapeuta entre la espada y la pared, porque tú como fisioterapeuta o nosotros como fisioterapeutas siempre estamos buscando preservar la salud, y para nosotros siempre va a ser lo más importante la salud de nuestros pacientes, en este caso de los jugadores. Entonces, y atrás de ti tienes a un coach, a un dueño y a un presidente de una organización, que a fin de cuentas son tus empleadores y te están exigiendo resultados, tanto resultados específicos de que la lesión que vaya a tener cada jugador se recupere lo más rápido posible, como resultados generales, que a lo que importa a fin de cuentas en una organización es jugar. Entonces, sí entra mucho la parte crítica de la ética sobre qué debes hacer o qué no debes hacer, y por eso les hacía el ejemplo específico de la posición o del tiempo que estábamos en la temporada. Eran semifinales, es tu jugador estrella, es tu armador, es el cerebro del equipo. Entonces, la presión que genera como fisioterapeuta en este caso es sí o sí por parte de la organización tiene que jugar. La única manera que la evaluación a lo mejor fue rápida o fue hasta cierto punto no fue la mejor, porque no tenemos, y en México no existen las condiciones específicas en este tipo de ligas, por lo menos, donde tú puedas hacer una evaluación por medio de imagenología. Lo esencial yo creo que hubiera sido eso, que en el estadio o en la zona donde estés jugando exista una zona de imagenología, como en Estados Unidos, los metes, haces una radiografía, haces alguna resonancia, haces algún tipo de estudio de imagen donde puedas verificar el daño o específicamente la lesión y puedas tomar una decisión a conciencia. En México no existe eso y muchas veces nos tenemos que enfrentar a las situaciones en las que estamos. Entonces, sí estás entre la espada y la pared, y sí estás dentro, aparte cuando tú estás dentro de un grupo o en un equipo deportivo, todo cuenta. Tú eres parte del equipo, tú también quieres ganar, tú también quieres generar esos resultados, y la parte en la que tú puedas apoyar es manteniendo
lo más sano, lo más aptos a los jugadores para la competencia. Entonces, es muy difícil poder decir debemos de estar de un lado, debemos de estar en otro, porque te digo, tú le rindes cuentas a un empleador, en este caso, que es el coach o es al presidente, director deportivo del equipo, y a fin de cuentas tu ética profesional te dice que tienes que mantener la salud y no debes de arriesgar a los jugadores. Entonces, muchas veces, y me ha tocado conocer casos de amigos que se fueron por la parte ética, y no digo que estén mal, ni digo que esté bien, sino simplemente son situaciones que pasaron, que muchas veces por preservar de más la salud de ciertos jugadores, terminaron sin su empleo y sin el empleo de los jugadores, porque tanto el jugador no sirve porque no se recuperó rápido, ni tú como fisioterapeuta o encargado de la salud de ese jugador dabas los resultados, y a la vuelta de cambio, pues buscan a alguien que genere resultados más rápidos. En ese caso, tienes que tener un balance o encontrar un balance específico en esos puntos para poder pues mantener a lo mejor un equilibrio ahí y encontrar cuándo son situaciones donde puedas a lo mejor no cuidar tanto la salud y que dependa mucho más otro tipo de resultados, y cuándo sí puedas tener esa preservación y decir, pues calma, tenemos tiempo, y que se recupere o se analice bien la lesión. Entonces sí es un poquito ahí de jugar con el filo en una navaja para poder mantenerte sí cumpliendo tus bases éticas y sí cumpliendo con los resultados del equipo. Acá creo que en el chat llegó otra pregunta sobre algún libro de biomecánica que recomiendes. Yo creo que la Biblia de la biomecánica viene siendo Kapanji, ¿no? Si quieres aprender sobre fisiología articular, si quieres aprender sobre todos estos tipos de temas que estaba hablando ahorita, los deslizamientos y las movilizaciones y los ángulos de las articulaciones y todo eso, yo creo que hasta la fecha Kapanji es como la referencia de la fisiología articular y viene excelentísimo. Si lo aprendemos a leer, vas a necesitar una base de anatomía muy, muy específica, y dedícale tiempo. Tenía un amigo que escondía libros de Kapanji, o no los escondía, más bien los dejaba a la mano en zonas donde él sabía que tenía tiempo y podía leer, y leía y releía y volvía a leer y leía el capítulo 50 veces hasta que lo lograba entender y lo lograba machucar de tal manera que se lo sabía de memoria. Y eso fue haciendo que esta persona se especializara tanto en biomecánica y entendiera y explica la biomecánica de una manera exquisita y lo entiendes fácilmente. Pero ¿qué fue lo que hizo? O sea, se agarró Kapanjis y fue dejando los tomos en el baño, en el cuarto, en la sala, en todos lados, y donde sabía que iba a tener tiempo de leer, se iba machucando un capítulo a la vez y lo iba dominando y lo iba dominando. Y eso es, básicamente, esto es de estudio, de entenderle y empezar a agarrar la lógica de todo esto. A ver, gracias Marcos. Tenemos aquí otra preguntita que me llegó aquí en el chat. Nos dicen, la recuperación de un esguince de primer grado es aproximadamente de 7 a 15 días. Con este manejo de terapia manual inmediato, ¿cuánto tiempo se reduce el tiempo de recuperación? Y si existe evidencia, ¿qué evidencia se tiene? Yo creo que como una evidencia científica específica sería muy interesante empezar a armar un protocolo, y aquí es donde entran las diferenciaciones en los protocolos de cada fisioterapeuta o de cada área donde vas trabajando. Te voy a hablar sobre mi protocolo y estás cordialmente invitada si quieres hacer y armamos un modelo científico específico sobre el protocolo que estemos haciendo para analizar el tiempo de recuperación. No es, por lo pronto yo no lo he hecho, a fin de cuentas el trabajo no ha dado como para poder hacer el análisis específico, pero la recuperación en un paciente o los pacientes que normalmente me tocan si normalmente va de 7 a 15 días un esguince de grado 1, el manejo del quinto al 10º día ya está recuperado completamente. Lo importante y lo básico, yo creo que de esto, es que a partir del segundo día tu paciente ya está en una recuperación muchísimo más activa, y dependiendo de la lesión ya pueda estar generando algún tipo de
de cargas de peso, trabajo proprioceptivo, que muchas veces tardas más en recuperarlo. A lo mejor, y si nos vamos estadísticamente, no va a existir una diferencia significativa específica entre los números de días o el porcentaje de mejoría como tal en cuanto a los días, pero dependiendo de las zonas, en la fin de cuentas, en la fisioterapia deportiva, dependiendo del tiempo en el que estés en la temporada, un día, una hora, un momento muy específico es muchísimo tiempo al momento de querer estar regresando un jugador. Entonces, muchas veces, si el jugador lo terminas trabajando o mejorando durante los 5 días, pues ese paciente ya le ahorraste 10 días de incapacidad como tal y pueda empezar a retomar actividades muchísimo más rápido y el equipo, a fin de cuentas, se ve muchísimo más beneficiado. Ok, muchas gracias, Marcos. No sé si hay alguna otra pregunta que tengan. Cualquier pregunta es buena ahorita para aprovechar que está aquí Marcos y nos puede responder a cualquier duda por ahí. ¿Alguna otra cosita que quieran preguntar? Vamos a esperar ahí un minuto. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, en resumen, las técnicas de terapia manual que se aplican en el esguince de tobillo es tracción en posición de reposo grado 1 y 2 y después movilización del peroneo a nivel de la tibioperonea distal. Básicamente, y la manipulación, tracción en posición en reposo. Son básicamente las movilizaciones. Yo creo que dentro de la terapia manual, eso es como que las movilizaciones o las técnicas que normalmente se utilizan, solo que el mix de cómo las vas utilizando, las vas generando, es lo que te genera los buenos resultados. Pero lo que en el esguince da muy buenos resultados son los desbloqueos por medio de la manipulación tracción inicial y luego empiezas con las tracciones grado 1 y grado 2 y el deslizamiento del peroneo. Muchas gracias, Marcos. A ver, vamos a ver. Otra pregunta. Hola, ¿podrías repetir cómo hacer la movilización del peroné? Sí, es más, déjenme, creo que tengo una imagen donde se pudiera a lo mejor visualizar un poquito. Son de las cosas que medio había preparado, pero la tecnología no les digo que nos jugó una. Denme un segundito. Aquí está, yo creo que ya voy a poder compartir pantalla un poquito sobre eso. Y va. Esta yo creo que es la imagen donde se logra apreciar un poquito sobre la movilización específica de la tibioperonea distal, ¿no? Esto sería como un abordaje a nivel distal donde sí pudiéramos hacer la movilización como tal. Esta imagen es precisamente del libro de Freddy Kaltenborg o de la terapia manual de Freddy Kaltenborg, nada más yo creo que es la primera edición, porque ya todavía está en blanco y negro y está un poquito viejita, pero básicamente viene siendo la misma técnica o el mismo tipo de movilización, donde nosotros apoyamos específicamente la región tenar sobre nuestra zona malleolar y desde el malleolo empezamos a hacer un deslizamiento hacia craneal y dorsal para poder buscar hacer la movilización como tal. Lo que nosotros buscamos es reaperturar, creo que así se dice, o reabrir un poco la mortaja tibioperonea de tal manera que nosotros tengamos esa congruencia inicial del espacio que se va generando entre la tibia, el peroné y el astragal. Muchas gracias, Marcos. Y no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Vamos a esperar un segundito. Ok. Nos dicen, ¿qué piensas sobre la técnica de Mulligan? Excelente. Sí, de hecho son bastante parecidas. Creo que existe así como una diferenciación entre que Mulligan tiene un poquito de movilización al momento de estar haciendo los deslizamientos y creo que Mulligan, desconozco específicamente, no he estudiado a fondo la técnica como tal, pero creo que hasta donde tengo entendido no hacen manipulaciones o no hacen
sí, las manipulaciones específicamente es, de impulso rápido, como los mencionaba al principio. Mulligan creo que trabaja más sobre la movilización y el deslizamiento que se puede generar sobre las tracciones. Funciona, tengo un compañero que la aplica y él trabaja a nivel ortopédico y es especialista en mano, y en manos, hasta donde tengo entendido, él le va súper bien con Mulligan. Entonces, a fin de cuentas, volvemos a lo mismo, es una herramienta más para poder hacer nuestro caldo de tratamiento, nuestro menjurje para poder generar los resultados o los objetivos que nos vamos planteando. Entonces, Mulligan, Mackenzie, todas las técnicas, o sea, tienen su lado positivo, tienen su fuerte, aplicándolas o buscándolas cumplir con el objetivo que estemos queriendo generar sobre nuestro paciente. Entonces, hasta donde tengo entendido con Mulligan, te digo, mi compañero la usa y la usa bastante bien y es de los mejores terapeutas de manos que tenemos aquí en la ciudad. Y entonces habría que estudiar un poquito más para poder combinar un poquito de ellos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marcos, excelente. Bueno, si hay alguna otra pregunta por ahí. Si no, creo que pues justo de referente a lo que comentas, ¿no, Marcos? Es muy importante entender que no hay como técnicas absolutas, ¿no? O sea, que hay ciertas tendencias hacia donde uno se especializa y a partir de ellas lo importante es encontrar la que mejores efectos tenga, ¿no? Para ti, finalmente, y creo que eso depende mucho de la pericia y qué tanto dominio sobre la técnica puedas tener, ¿no? La experticia que eso tengas y que te prepares de manera específica, real y realmente tengas una formación adecuada para tener el dominio de cierta técnica, lo que te dará la capacidad de realizarla de manera correcta y por tanto también pues la efectividad de los resultados que esta vaya a tener. Claro que sí, es importantísimo, como dices, la práctica y el expertise que puedas generar sobre una técnica va a hacer que tú seas o que tú tengas un dominio muy específico y tus resultados sean excelentes, ¿no? Entonces, combinar un poquito de ellas o combinar un poquito de técnicas de Mulligan, de Kaltenborg, de todos ellos, te va a generar o te va a ayudar a ser un mejor fisioterapeuta como tal. Claro. Bueno, pues parece que ya no tenemos más preguntas, Marcos. Te agradezco muchísimo tu participación. Creo que fue súper interesante la manera en que lo abordaste, toda la biomecánica específica que nos estuviste ahí compartiendo y todo eso es muy importante, ¿no? Que también vayamos haciendo conciencia de cómo aterrizar los conocimientos teóricos ya en la parte clínica y cómo esto te va a dar muchos mejores resultados también en tu práctica y en tus tratamientos al final, ¿no? Un buen diagnóstico, buen tratamiento y por tanto vas a ser mucho más efectivo en el tratamiento de tus pacientes. Entonces, pues muchísimas gracias de corazón.